Muy buenas noches con cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a iniciar con me parece, son 6 sesiones, con la quinta sesión que corresponde a hoy jueves 30 de enero 2025, que refiere al análisis de datos, donde vamos a ver cómo se realiza la base de datos en Excel, en SPS. Vamos a realizar los métodos de baremación para obtener los valores finales de estas mediciones que se recolectamos con ciertos documentos o ciertos instrumentos. La prueba de normalidad, que a veces en algunos casos las utilizamos o no las utilizamos de acuerdo a la naturaleza de las variables. Hoy día, por ejemplo, es muy importante que veamos esto, ¿no? Porque a veces muchos jurados o asesores de tesis indican que todas las investigaciones deberían llevar prueba de normalidad para poder decidir si trabajamos con un tratamiento estadístico con pruebas paramétricas o no paramétricas, pero esto en realidad no es así. Más cuando son variables cualitativas, sí podemos hacer no necesariamente la elección de la prueba estadística con una prueba de normalidad, y cuando son variables numéricas sí hay que considerar esta prueba. Las pruebas estadísticas descriptivas, cómo se presentan, también vamos a ver la funcionalidad con las IAs y la prueba estadística inferencial. Espero que se me esté escuchando bien. No sé si Vilmar puede indicarme si se escucha bien. Buenas noches. Sí, doctora, perfectamente. Listo, muchas gracias. Los materiales, todos los que estamos usando, nuestras estructuras de Word, el Excel en estructuras, nuestra base de datos en SPS que ya hemos ido avanzando, y la herramienta de inteligencia artificial que vamos a utilizar para el tratamiento estadístico de los datos, hoy día es Julius, que ahí tienen pues el link para que puedan ingresar a él. Las técnicas de análisis de datos, ya lo habíamos hablado desde la primera sesión, que correspondía a los niveles de investigación científica, y decíamos que solo se realizan dentro del enfoque cuantitativo, mientras que en el enfoque cualitativo solamente se hace interpretación de la información que recolectamos, sin utilizar método estadístico, y desde el nivel descriptivo hasta el nivel aplicativo nosotros utilizamos el análisis estadístico. Los procesamientos de datos sistemas son diversos. Los que más utilizan, muchos utilizan el Excel, yo utilizo mucho el SPS, otros utilizan más el Minitab, otros utilizan más el RSMDR y así muchos otros sistemas que podemos utilizar. Ahora, nosotros, por ejemplo, para realizar nuestra base de datos en Excel, ya lo habíamos dicho que es en realidad súper fácil. Nosotros ya habíamos creado nuestro formulario de Google. Por lo general ya todo lo hacemos virtual, ¿no? Desde la pandemia. Nosotros ya generamos nuestro formulario de Google y en base a ello nosotros ya exportamos los datos en el Excel, ¿no? Por ejemplo, acá teníamos este Excel de aquí. Me parece que es de aquí, no sé si ya tendrán los datos, no tiene todavía este formulario. Había algunos formularios que estaban rellenados, algunos no. Por ejemplo, aquí habíamos añadido ya nuestro instrumento con una escala Likert, por ejemplo. Y luego nosotros hemos exportado esos datos, ¿no? Vamos a ver si este contiene datos. Por ejemplo, nosotros lo que hemos hecho aquí, ya obteniendo ya las respuestas, vamos a cerrar esto porque es de auditoría tributaria preventiva. Debe ser esto. Aquí, por ejemplo, se muestran ya la cantidad de respuestas que yo he recolectado, ¿no? Y ya voy viendo más o menos la frecuencia de las respuestas que he obtenido. Esto también yo lo puedo exportar un Excel rápidamente, ¿no? En ver hojas de cálculo en el archivo y luego poder descargarlo en el formato Excel. Obtenido ya ese formato Excel, nosotros ya podemos llevar esos datos, podemos acomodarlos bonito, ¿no? Primero para la presentación de la tesis, porque obviamente no voy a pegar y copiar esto en mi tesis.
¿no? Tengo que acomodar. ¿Cómo puedo acomodar? Puedo acomodar así como está acá, justo en las estructuras de Excel que les estamos compartiendo por el aula virtual, ¿no? Y aquí consideramos, por ejemplo, la variable, sus dimensiones, los ítems que compone cada una de estas dimensiones, y así podemos, esto sí podemos llevar a nuestro anexo de nuestra tesis, ¿no es cierto? Entonces, si bien ya tenemos aquí los datos, lo que hacemos es copiar y pegar nada más, o aquí vamos dándole el formato para que se dé una buena presentación dentro de nuestro anexo que tenemos que presentar en la tesis. Quedando así nuestra base de datos en Excel. Bastante fácil, ya exportando la información, ¿verdad? Entonces, así podemos tener nuestra data en Excel súper rápido. Y esto lo pasamos, lo copiamos y lo pegamos en el SPS, ¿no? Que es lo que hemos estado haciendo para el análisis de la confiabilidad, si lo recuerdan. Aquí está, habíamos copiado, ¿eh? Los ítems del 1 al 40. ¿Está bien? Entonces, igualito, súper fácil para copiar y pegarlo en la base de datos SPS, toda la información que ya hemos obtenido a respecto de la recolección de datos en nuestro instrumento. Ahora, ¿cómo vamos a transformar al valor final a nuestras variables? Porque es necesario realizar o transformar nuestras variables en su valor final. Por ejemplo, aquí tenemos el instrumento cuestionario, la matriz de operacionalización del instrumento, ¿no? De dónde ha salido nuestra variable, cada una de las dimensiones de nuestra variable y cada uno de los indicadores de nuestras dimensiones y los ítems o reactivos de cada uno de estos indicadores. ¿Cómo lo hemos hecho? Considerando una escala valorativa de Likert. ¿Y por qué hemos dicho que utilizamos? Porque nos da mayor oportunidad de recolectar mayor respuesta. Pero yo no puedo presentar mi información con esta escala Likert, que muchas veces sí lo hacen en las tesis, ¿no? Por ejemplo, suelen presentar en base a las estrategias proactivas, el 20% dice que siempre, contestó que siempre. El 50% dijo que a veces, ¿no? El 30 o el 15% dice que casi nunca. Entonces, en realidad nosotros lo que tenemos que hacer es dar a conocer el resultado en base a esta variable o estas dimensiones. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, las estrategias de cobranza en el banco son buenas, son regulares y son malas. Yo no puedo decir, las estrategias de cobranza en el banco son siempre, o son casi siempre, o son nunca, o son a veces, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera una variable cultura financiera, la cultura financiera de acá, de la capital del Perú, que es Lima, yo no puedo decir en Lima, el 20% de la población tiene una cultura financiera de casi siempre, o de casi nunca, o de a veces, ¿no? O no puedo dar esa, no sería una forma de interpretar los datos que yo he obtenido de una manera correcta. La manera adecuada sería, por ejemplo, ¿no? Que la cultura financiera se dé a conocer por niveles, ¿no? Nivel bajo, nivel medio, nivel alto. Entonces, yo puedo interpretar y puedo decir, ¿no? Por ejemplo, acá tenía un 25%, acá un 25%, y acá un 50%, por ejemplo, acá en los datos. Entonces, yo podría decir, ¿no? La cultura financiera en la capital de Lima, o los pobladores de la capital de Lima, el 25% de los ciudadanos muestran un nivel bajo de cultura financiera, mientras el otro 25% muestran un nivel medio de cultura financiera y el 50% de los ciudadanos muestran un nivel alto de cultura financiera. Entonces, yo estaría haciendo acá una interpretación adecuada en función a la medición final de mis variables. Y también lo mismo pasa con las dimensiones. Está bien que si yo bien
Puedo utilizar una escala Likert para poder obtener mis datos y que estos sean más amplios o más certeros por la cantidad de ítems que contiene la escala Likert. Solamente lo utilizo como estrategia para recabar los datos. Pero esta estrategia yo lo tengo que convertir en los valores finales de la variable y de cada una de sus dimensiones. Entonces, quedando claro este punto, nosotros tenemos que conocer cómo convertimos los datos en el valor final de las variables. Transformar la escala Likert en la medición final de variables y dimensiones. Existen diferentes métodos para la transformación. El método promedio, rangos, amplitud, regla de estanones, deciles, percentiles, cuartiles, entre otros. Los que están resaltados son los que vamos a ver hoy día. La regla de estanones y los percentiles 30 y 70. Los baremos por regla de estanones. La categorización es generalmente definida como la conversión de una variable cuantitativa en cualitativa. La escala de estanones ayuda a este proceso y es utilizada en el campo de la investigación para categorizar los sujetos de estudio en 3 grupos. Es una técnica que permite conocer los intervalos punto de corte en función de puntajes alcanzados en la medición de una variable, ya sea en forma global o por dimensiones. La fórmula es esta, donde cada uno de sus valores representan estos criterios. Percentiles, cuartiles y deciles. Los cuartiles son medidas estadísticas de posición que tienen la propiedad de dividir la serie estadística en 4 grupos de números iguales de términos. De manera similar, los deciles dividen a la serie en 10 partes iguales y los percentiles dividen a los términos de la serie en 100 grupos iguales. Esta medida de posición no central aporta información sobre el porcentaje de observaciones de una variable ordenados de menor a mayor que se sitúan por debajo del valor de este. Entonces, podemos utilizar también este método de percentiles, cuartiles y deciles para obtener el valor final de nuestras variables y para poder hacer el tratamiento estadístico descriptivo correctamente, sí lo podemos hacer. Aquí tenemos, por ejemplo, les voy a dejar algunos artículos científicos que han utilizado y que fundamentan cada uno de estos métodos y lo puedan revisar con mucha paciencia. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer son los datos que ya nosotros hemos obtenido, los tenemos que sumar y luego calcular la baremación para realizarlo por el método de percentiles 30 y 70. Primero lo vamos a hacer de manera usual, como es el caso, por ejemplo, en el SPS. Luego ya al final viene el PROM, porque en el PROM solamente tú le indicas cómo quieres que te dé la información y ya te va a dar la información como tú quieres. Claro, lógicamente no te va a dar con los cuadros que nosotros, por ejemplo, vamos a mostrar ahora que nos da el SPS, ¿no? Salen en realidad diferente, un poco diferente el tema de la información, porque acá como que nos da información más completa, ¿no? Y en el SPS estrictamente lo que nosotros le solicitamos. Dame p-valor, te da p-valor. Dame índice de correlación, te da índice de correlación. Entonces, vamos a hacerlo primero de la manera tradicional y para ello primero, acá para que sigan la secuencia, tenemos que sumar las dimensiones y variables. Tenemos que después irnos a los estadísticos descriptivos, a las frecuencias, y ahí vamos a ver el método de los percentiles. Aquí ya tenemos nuestra data, habíamos copiado acá nuestras respuestas, pero nosotros tenemos que dividirlos, ¿no? Acá, según nuestra data de Excel, de nuestra pregunta a 1 a la 10 es la primera dimensión, acá, de nuestra primera variable, de la 1 a la 10. Entonces, nosotros tenemos que hacer la sumatoria, incluso esto ya lo habíamos convertido en la escala Likert. Nos vamos acá a transformar, calcular variable, y aquí podemos poner la suma de la variable 1. Que corresponde del ítem 1 al ítem 20, ¿no? $16, $17, $18, $19 y $20.
y acepto. Y la columna suma ya se crea ahí, ¿no? Al final acá, ¿ven? Acá está la columna suma. Después también tenemos que sumar las dimensiones, variable 1, dimensión 1, que corresponde del 1 al 10. Aceptar. Ahora de la dimensión 2 de la variable 1, que corresponde del ítem 11 al ítem 20. Todos los ítems, aceptar. Ya tenemos las sumas aquí. Entonces, con esas sumas decíamos que nos vamos a analizar estadísticos descriptivos, a frecuencias, nos vamos acá a estadísticos y aquí le vamos a pedir que nos calcule el percentil 30 y el percentil 70. También queremos el límite máximo, el límite mínimo, continuar. No queremos tablas de frecuencias todavía. ¿De cuál? De la suma de la variable 1. Aceptar. Y aquí tenemos ya nosotros. Aquí en el Excel que les pasé también tenemos ya aquí el método de percentiles. Aquí nada más pueden copiar, ¿no? Por ejemplo, aquí ya tenemos nuestro estadístico y copian aquí. Ya las fórmulas están en realidad jalando la información automatizada, de manera automatizada. Entonces, acá el mínimo es 58, el percentil 30, 72, el percentil 70, 80 y la suma máxima 88. Y aquí yo puedo indicar, por ejemplo, mi variable 1 es uso de inteligencia artificial. Yo puedo decir, el uso de inteligencia artificial en esta institución es eficiente, regular, es óptima, ¿no? Entonces le puedo dar esa escala. Del menor siempre, el que es el negativo. Entonces yo digo, del 58 aquí, voy a hacer mis baremos de nuevo, voy a poner del 58 al 72 va a ser deficiente, del que sigue, del 73 al 80 va a ser regular, y del 81 al 88, que es el máximo, va a ser eficiente. ¿Está bien? Igual para para mis dimensiones. Analizar descriptivos, frecuencias, y ahora no de la suma 1, sino de la suma de mi dimensión de mi variable 1. Aceptar. Copio aquí. Aquí nada más voy a copiar. Listo. Entonces, el mínimo me dice 25, 10. Esto no, el percentil 30. ¿Cuánto es el percentil 30? 32. El percentil 70 es 37 y el máximo es 45. Entonces, yo puedo decir, estos no los quiero desacomodar. La implementación tecnológica en la institución es mala, es buena, es regular. ¿No? Puedo decir es deficiente, regular, eficiente también igual. Entonces, mis rangos serán los siguientes, ¿no? Diré de 25 a 32 va a ser deficiente, de 33 a 37 va a ser regular y de 38 a 45 será eficiente. Igual con mi segunda dimensión de mi primera variable. Van a ver que no es complicado. Variable 1, dimensión 2. Aceptar. Copiamos esto también. Ahí aquí en los esquemas que ya les estoy brindando. Igual 27, 40, 43 y 48. Listo. Acá voy a hacer mi baremación. ¿Cuál es mi segunda dimensión de mi primera variable?
competencia digital. ¿Cómo es la competencia digital en la institución que estoy haciendo el estudio? ¿Es mala, es buena, es regular o es eficiente, deficiente? También puedo utilizar esa escala. Entonces digo de 27 a 40 va a ser deficiente, de 41 a 43 regular y de 44 a 48 va a ser eficiente. Listo, ya asigné mis valores finales, como tengo que presentar mi información. Entonces yo me voy acá al SPS, me voy a transformar, recodificar en distintas variables y yo le digo que esta variable 1 se va a cambiar, como está la sumatoria en escala Likert de 5 posibles respuestas, a la medición final de la variable 1, que es uso de inteligencia artificial. Cambiar valores antiguos por rangos. Y le digo de 58 a 72 va a ser el valor 1. Añadir. De 73 a 80 va a ser el valor 2. De 81 a 88 va a ser el valor 3. Continuar, aceptar. Entonces, ¿qué va a suceder aquí en el SPS? Ya estos valores que yo tenía de escala Likert en la sumatoria de mi variable 1 se transforman mediante ese método en solamente 3 opciones. Me puedo ir acá en vista de variables. Este va a ser mi variable 1. Uso de inteligencia artificial. Y aquí diré, ¿no? Mi valor 1 va a ser, ¿qué va a ser? Deficiente. Mi valor 2 va a ser regular. Mi valor 3 va a ser eficiente. Añadir. Entonces aquí, ya en vista de datos, esto se ve en la escala respectiva o en el valor final de mi variable, como tengo que presentar mi estadístico descriptivo. Obteniendo yo ya este dato, ¿no? Que igual lo mismo puedo hacer con estas sumatorias de mis dimensiones que componen mi primera variable, y lo mismo tengo que hacer con la segunda variable y sus dimensiones. Yo puedo hacer ya el análisis estadístico descriptivo de este valor final. Me voy a analizar estadísticos descriptivos. ¿Qué cosa quiero analizar? Esto, la variable. Opciones. Perdón, no, estamos mal. Analizar estadísticos descriptivos, frecuencias. Voy a restablecer todo. Acá en la suma de la IA, en gráficos le voy a pedir, por ejemplo, de barra, continuar y le pongo aceptar. Entonces aquí ya me va a generar, por ejemplo, la tablita que yo voy a llevar acá a mi esquema de tesis. En el análisis descriptivo, en la presentación de resultados, ¿no? Yo diré qué instrumento he realizado, en qué escala, el resultado descriptivo que he hecho un procedimiento de baremación con percentiles 30 y 70, y después hago el análisis descriptivo de mi primera variable y sus dimensiones, ¿no? Resultados obtenidos de la variable, uso de IA. Entonces se muestra el recuento de porcentajes. Copio esta tablita y ahí voy a interpretar, ¿no? Y ya lo pongo en APA y todo eso lo pongo bonito para poder presentarle en la tesis. Y mi gráfica, que también tengo que copiar lógicamente, mi gráfica de barras, ¿no? Aquí también le puedo dar mayor forma, mayor diseño. Puedo ponerlo en 3D.
El relleno también. El fondo. Listo. Entonces le puedo dar una mejor vista para mi tesis. Copio aquí y aquí voy analizando ya la información, ¿no? Digo, en la tabla 12 y figura 11 se muestran las frecuencias y porcentajes de la variable uso de la IA, donde se observa que el 40.63%, es decir, 13 docentes de la Universidad Roosevelt de Huancayo, califican como regular el uso de la IA. ¿En qué? En la gestión educativa. Asimismo, el 31.25%, es decir, 10 docentes de la universidad, califican como deficiente el uso de la IA en la gestión educativa. Mientras que el 28.13%, es decir, 9 docentes de la universidad, califican como eficiente el uso de la inteligencia artificial en la gestión educativa. Entonces ya hice el análisis descriptivo de mi investigación, pero obteniendo los valores finales y no de las respuestas, ¿no? Tal docente respondió siempre, tantos docentes respondieron a veces, tantos docentes respondieron casi a veces, regular, casi nunca, pero si es que eso ya se puede ver en la data. Tú eso ya lo puedes ver en la data, no es necesario que lo vuelvas a informar. Aquí están las frecuencias. Quienes aquí a simple vista han contestado en el ítem 1, en su cantidad 1, que significa nunca, ¿no? En mayor porcentaje es algo que a simple vista se puede ver. Lo que nosotros tenemos que es presentar esa información de acuerdo a la medición final de nuestras variables y eso lo determina el propio investigador porque es el más experto en su área de conocimiento. Igual acá en las diapositivas están los pasos que hemos hecho para obtener los valores finales, porque los resultados descriptivos, ahí está, ¿ve? Por ejemplo, dice acá, las estrategias de cobranza a veces se aplican en mi banco, ¿no? O el 20% dice que casi nunca se aplican las estrategias de cobranza, o a veces o casi siempre. Entonces yo puedo decir, ¿no? Las estrategias de cobranza, según los encuestados, el 30% precisa que es regular o que las estrategias son malas o son buenas, de acuerdo a la medición final de esas variables. Pero para realizar el análisis descriptivo, dice. A ver, vamos a ver. Dije que la IA que vamos a utilizar hoy día, aquí está. El Julius y está abierto. Entonces nosotros tenemos una data que se presenta lo más simple posible. Está bien, por ejemplo, en nosotros esta data que tenemos aquí no la podemos subir, ¿ya? Porque es mucha información y te da una información por otra, no puedes pasarle con espacios, con celdas combinadas a la IA, por ejemplo, esa todavía, esas deficiencias tiene. ¿Ya? Entonces tiene que ser una data muy, muy simple. Nosotros tenemos aquí ya una data. Deben estar acá. Análisis de datos, estadístico, de correlación, de la dimensión 1 de la variable 1. Por ejemplo, ¿no? Y nosotros le vamos a pedir, acá está nuestro prompt. Realiza el tratamiento estadístico de los datos considerando que las escalas representan las siguientes alternativas. 1, nunca, casi nunca, a veces. El análisis debe estar comprendido por tablas donde se muestren la cantidad de respuestas por cada alternativa y que también muestre el porcentaje y gráficas de barra donde contengan la cantidad en porcentaje y número. Y por último, interpreta los resultados de la tabla y las gráficas para la tesis.
Vamos a copiar el PRON ahí, vamos a considerar, a ver qué nos va a dar Julius al respecto de lo que estamos solicitando para el tratamiento estadístico de los datos, ¿no? Descriptivos primero. Entonces está haciendo el análisis, ahí está la tablita. Vamos a ver qué información nos está dando Julius para poder hacer el análisis. Acá descarga resultados. A ver, vamos a descargar qué resultado. Creo que no. Vamos a ver aquí. Acá está, ¿ven? La mayoría de los encuestados calificaron su experiencia como a veces, lo que indica una parte importante también. Muy pocos encuestados lo califican como siempre, con una escala de 5, lo que indica que si bien muchos están de acuerdo, nosotros ya tenemos que resumir el hallazgo en 1. Nosotros tenemos que terminar de hacer esta interpretación, por ejemplo. Acá, pero ya te está dando algunos gráficos. También por aquí vi que nos dio la tablita, que está la tablita en números, en conteo y en porcentaje, de acuerdo a las respuestas que hemos obtenido de nuestro cuestionario. 50 de las respuestas fueron calificadas como a veces, el 46.875 obtuvo la calificación de casi siempre. Bien, sí. De la variable 1, ¿no? Eso es lo que nos sale en realidad, así, el cuadro. Según lo que nosotros le pedimos, si nos parece, nosotros podemos copiar el cuadro. Acá exportar, exportas también la información y también los gráficos. Si a mí me parecen que me pueden ayudar, son buenos, los copio, los pego y hago su interpretación. Me está ayudando a dar unos pasitos en la interpretación de esos datos. ¿Está bien? Descarga del resultado de interpretación, solamente nos sale acá este texto en inglés. A ver, lo vamos a llevar al traductor. Sobre implementación tecnológica, revela que una importante mayoría de participantes calificaron sus experiencias como a veces, representando el 50% de total respuestas. Esto indica un nivel moderado de compromiso o satisfacción con la implementación tecnológica. Además, el 46% de encuestados calificó su experiencia como casi siempre, que es la escala 4, lo que sugiere una percepción generalmente positiva de la eficacia de la tecnología. Sin embargo, sobre el 3.125 la calificó como siempre, destacando que si bien muchos participantes encuentran beneficiosa la tecnología, sigue existiendo una oportunidad notable de mejora y mayor satisfacción. Esta distribución de respuestas sugiere que una mayor investigación sobre los factores que influyen en las calificaciones podría proporcionar información valiosa para mejorar las implementaciones tecnológicas en proyectos futuros, ¿no? Entonces, lo que sí me da una interpretación más amplia, ¿no? De lo que yo pueda realizar en mi propio análisis, tal vez. Entonces, ahí yo podría enfocar los dos, copiar y pegar, como estamos haciendo, por ejemplo, para el planteamiento del problema u otras partes que hemos realizado, y le vamos a ir dando forma de acuerdo a la información que nosotros queremos presentar en nuestra tesis. ¿Está bien? Entonces, ahora, dentro del, por ejemplo, hay que ser muy específicos en lo que le pedimos a las herramientas de inteligencia artificial, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo le pido una estructura de PROMPT no adecuado, no le pongo mucha letra, que dame el baremo, que la baremación, que el percentil 30, que el 70, no me va a salir los datos como yo le estoy pidiendo. Tendrías que hacer
poco a poco, por ejemplo, subir para que pueda subir la data, ¿no? En el caso, por ejemplo, de investigaciones de ciencias de la salud, donde tienen variables descriptivas, univariadas, y las otras variables son de caracterización, sí nos ayuda mucho porque por columnas tú le pides la tabla de frecuencias y de cantidades y te sale, ¿no? Tantos de los encuestados corresponden al sexo femenino, tanto de los encuestados corresponden al sexo masculino. Tantos son de la ciudad de Huancayo, tantos son de la ciudad de Lima, así. Entonces, hay algunos, por ejemplo, de algunas investigaciones que te da mayor oportunidad de utilizar, porque en realidad esta herramienta que Julius es la más completa para poder realizar tratamiento estadístico descriptivo y también inferencial, que vamos a hacer después la prueba de hipótesis. ¿Ya? Entonces, es muy buena herramienta para que puedan utilizar. Como les dije al comienzo, si bien yo utilizo las IAs, las utilizo para ciertas partes de la tesis y para otras prefiero utilizar el sistema tradicional porque yo ya tengo todos mis esquemas que ya les hemos compartido en la plataforma de todas las carreras profesionales y en donde ustedes ya pueden ir trabajando cada partecita de su tesis, ahí cambiando, nada más, todo tienen que cambiar, ¿no? O sea, en correspondencia a la información de su investigación, porque si no, no va a concordar un dato con otro y además no pueden presentar las tesis que les estamos compartiendo porque ya han sido sustentadas y aprobadas, están en repositorio, ¿ya? Ahí. Y así podemos hacer el análisis descriptivo. Para pasar luego a qué, vamos a ver, a la prueba de normalidad. Por ejemplo, para elegir el estadístico de prueba, el verdadero saber el análisis de datos es saber elegir el estadístico de prueba, ¿no? Para ello tenemos 5 criterios importantes que debemos cumplir antes de elegir la prueba estadística. Primero, el nivel investigativo. Segundo, el diseño de la investigación. Tercero, la naturaleza de las variables, que también lo vimos. Cuarto, el objetivo estadístico. Y quinto, determinar el comportamiento de los datos, es decir, realizar la prueba de normalidad. Entonces, esta prueba de normalidad nosotros lo trabajamos con 2 estadígrafos que son los siguientes. No son los únicos, son los que más usamos, los más conocidos. Hay otros más, muchos. La prueba de normalidad se puede realizar con el estadígrafo Shapiro-Wilk cuando los datos son menores a 50 y con Kolmogorov-Smirnov cuando son mayores a 50 datos. Pero esta prueba de normalidad solamente se realiza cuando yo tengo variables dentro de mi estudio que sean numéricas y recolecte tanto datos numéricos discretos o continuos. Si yo tengo una variable categórica, sea nominal u ordinal, esta nominal sea dicotómica o politómica, si son variables categóricas como las escalas Likert, las escalas dicotómicas como sí, no, falso, verdadero, femenino, masculino, positivo, negativo, no tiene distribución normal. Por tanto, trabajan con pruebas no paramétricas, es decir, no necesito hacer la prueba de distribución normal. ¿Y por qué? Porque dentro del cuadro de la naturaleza de variables, nosotros veíamos que las variables categóricas carecían de un atributo importante, y ese atributo es el atributo distancia. No se puede medir la distancia entre un siempre y un casi siempre, por ejemplo, o entre un femenino y un masculino, o entre un aprobado y un desaprobado. No se puede medir la distancia de una categoría. Por tanto, al no tener ese atributo, no necesita hacer una prueba de distribución normal de datos. Es lógico que no tiene distribución normal. Y trabaja con pruebas no paramétricas de frente, ¿ya? Por ejemplo,
Eso pasa con unas señoritas que van a sustentar mañana, que son de psicología, no, de administración. Ellas han hecho variables categóricas, las dos, un estudio correlacional, pero uno de sus jurados le ha pedido que considere la prueba de normalidad. Igual le ha salido distribución no normal. O sea, ahí solamente le hemos incrementado el dato para que se incremente la cantidad de hojas en la tesis, por decirlo así, porque realmente no sirve esa información de nada, porque lo que les estoy diciendo es que no tiene distribución normal y por tanto no necesita hacer esa prueba. En cambio, las variables numéricas, que sean datos de números discretos o continuos, kilos, peso, talla, grados centígrados, soles, dólares, euros, todo lo que sean números, sí necesitan hacer una distribución normal. ¿Por qué? Porque ellos sí tienen ese atributo distancia. Tú puedes medir la distancia entre 10 grados centígrados y 20 grados centígrados. ¿Cuánto es la distancia? 10 grados centígrados. Yo me saqué mi prueba de entrada 10, después me saqué 20. ¿Cuánto es la distancia? 10 puntos de nota. Allá. Entonces ahí sí puedo realizar la distribución normal de datos. ¿Con Shapiro-Wilk o con Kolmogorov-Smirnov? Si pasando cualquiera de estas pruebas me dice el estadígrafo que se tiene distribución normal, utilizo pruebas paramétricas. Pruebas paramétricas que son más óptimas, que son más exactas en investigación. Pero si no tiene distribución normal, hago la prueba y puede salir que no tiene distribución normal mis datos, trabajo con pruebas no paramétricas, equivalentes a las pruebas paramétricas. ¿Está bien? Entonces, considerando ello, nosotros decimos que la prueba de normalidad es una prueba muy empleada en la prueba de Kolmogorov-Smirnov para mayor a 50 datos y Shapiro-Wilk menor o igual a 50 datos, dependiendo del tamaño de la muestra, que permite verificar si las puntuaciones de la muestra siguen o no la distribución normal. El sistema de hipótesis y el supuesto de normalidad. El sistema de hipótesis siempre se plantea de la misma manera, no importa lo que estemos tratando de demostrar. Para poder nosotros realizar la prueba de normalidad nos planteamos una hipótesis. La hipótesis alterna, es decir, la hipótesis del investigador, la que yo propongo, será la siguiente. La distribución de la variable no es distinta a la distribución normal. Al decir que no es distinta, estamos diciendo que tiene distribución normal. Y también tenemos una hipótesis, esa es la hipótesis nula, perdón. Y la hipótesis alterna, la hipótesis del investigador nos dice, la distribución de la variable es distinta a la distribución normal. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene distribución normal, que no es normal la distribución de los datos. En cambio, la hipótesis alterna nos dice que, la hipótesis nula nos dice que la distribución es normal. Para ello, nosotros debemos considerar también 5 pasos, ¿ya? Para realizar el mini ritual para la prueba de normalidad. Primer paso, planteamiento de hipótesis. Hipótesis nula. La distribución no es distinta a la distribución normal, es decir, que es normal la distribución. Hipótesis alterna. La distribución es distinta a la distribución normal, es decir, no es normal. Segundo paso, establecemos el nivel de significancia estadística. Se considera un nivel de significancia del 0,05, que es igual al 5% con un nivel de confianza del 95%. Margen de error límite para poder obtener el cálculo del p-valor. Elección de la prueba estadística. Por ser una muestra menor a 50, porque estamos trabajando con 32 encuestados, entonces trabajaremos con Shapiro-Wilk. Cálculo del p-valor lo vamos a obtener ahora seguramente sobre la variable 1 y la variable 2. Y quinto paso, vamos a tomar una decisión estadística. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer acá y después vamos el resultado a contrastarlo o a analizarlo con la regla de edición de prueba de hipótesis.
Y para ello nosotros vamos a utilizar estos pasos que están aquí para que puedan tener la prueba de normalidad tanto con Kolmogorov-Smirnov o Shapiro-Wilk. ¿Dónde? Igual en analizar, en estadísticos descriptivos y en explorar. Ahí vamos a encontrar. Nos vamos a nuestra data, nos vamos a analizar, estadísticos descriptivos, explorar. ¿Y qué cosa queremos ver? De la variable 1, acá está mi variable 1. Puede ser con la sumatoria de la variable 1, mejor. Me voy a gráficos. Acá gráficos de normalidad con prueba. De la variable 1 le pongo aceptar. Y aquí me sale tanto con Kolmogorov-Smirnov o Shapiro-Wilk. Yo, por ejemplo, eso lo puedo pasar a un Excel, ¿no? Lo puedo pasar a un Excel y elimino lo que no necesito. Por ejemplo, yo no necesito Kolmogorov-Smirnov porque mis datos son menor a 50. Solamente necesito Shapiro-Wilk. Acá me voy. Entonces, acá sobre mi investigación copio la prueba. Listo, entonces tomar una decisión con un p-valor de ¿cuánto? 0,029. Aprobamos la hipótesis alterna en el sentido que la distribución es distinta a la distribución normal. ¿Y por qué? Porque este p-valor calculado, según la regla de decisión estadística, debería estar aquí, acá 0,029. Este valor que nos da, está por encima o por debajo del valor por el margen de error establecido de que es el nivel de significancia alfa. Es menor, ¿verdad? Entonces, según la regla de decisión estadística, nosotros podemos decir lo siguiente. Mediante la aplicación del estadígrafo Shapiro-Wilk para la prueba de normalidad, se obtuvo un p-valor para la variable 1 de 0,029, que es menor al nivel de significancia alfa del 0,05, que es igual al 5%. Por tanto, apruebo la hipótesis alterna y deniego la hipótesis nula. En ese sentido, nosotros, al aceptar la hipótesis alterna, decimos que la distribución es distinta a la distribución normal. Es decir, mis datos no tienen distribución normal. ¿Y por qué creen que no tiene distribución normal nuestros datos de nuestra data? Vilmar, ¿por qué no tiene distribución normal? Lo explicamos aquí. ¿Qué tipo de datos son de nosotros? ¿Numéricos o categóricos? Son categóricos. Entonces, ¿por qué nos salió en la prueba de distribución normal que no hay distribución normal? Considero porque está por debajo del valor que encierra la normalidad. También. Pero va en referencia más a esto, ¿no? Que nosotros lo que estamos procesando ahorita en nuestra data son datos categóricos de una escala Likert. Y dijimos que las variables categóricas no tienen distribución normal, por eso que no necesariamente en una tesis con variables categóricas tú no vas a necesitar hacer esta prueba de normalidad. Lo único que haces es incrementar el volumen de tu investigación, nada más que eso. Pero ¿es importante? ¿Es significativo? No realmente. ¿Por qué? Porque ya sabes desde el comienzo que no tiene distribución normal. Entonces, tú puedes elegir una prueba no paramétrica. Las pruebas estadísticas descriptivas e inferenciales. Entonces, yo también le puedo pedir a la inteligencia artificial que actúe como experto en estadística y que mencione qué prueba estadística utilizaré en mi tesis según el título que yo tengo.
considerando que el nivel de investigación hay que considerar siempre el nivel. Lo demás ya lo va procesando de acuerdo a lo que encuentra en la gama de datos que va procesando la IA. ¿Está bien? La estadística también se divide en no inferencial, en describir y en inferencial. Entonces, en la estadística descriptiva, solamente descripción de datos, tanto por cantidades, tanto por porcentajes, si son variables numéricas, ¿no? ¿Qué cosas hacemos? Por ejemplo, ahí hacemos intervalos de confianza al 95% para poder hacer nuestro descriptivo. Y las pruebas inferenciales podemos hacer estimaciones puntuales o pruebas de hipótesis. Análisis de datos en el nivel descriptivo es lo que acabamos de ver, por ejemplo, hacer un análisis de tablas de frecuencias absolutas y relativas o hacer también el análisis en gráficas de barra. Aquí está, para describir en variables categóricas, frecuencias absolutas, relativas, para estimar intervalo de confianza al 95%, para verificar chi cuadrado, prueba bondad de ajuste. ¿Se acuerdan que había un colega, creo, en los primeros días o sesiones, nos dijo, en un estudio descriptivo, ¿puede haber prueba de hipótesis? Sí, puede haber prueba de hipótesis, siempre y cuando tú consideres una hipótesis donde tú quieras evaluar si es verdadero o falso lo que tú estás proponiendo. Variables numéricas, medidas de tendencia central y dispersión, promedios o intervalos de confianza al 95% y para prueba de hipótesis en el nivel descriptivo, el TD-Student para una sola muestra. Esto lo voy a pasar porque esto es muy importante que lo puedan tener. Le voy a pasar al grupo. ¿Listo? Entonces podemos presentar así, en diagrama de sectores, en las tablas de frecuencias absolutas relativas, los descriptivos en gráficas de barra, estimación de media poblacional y su intervalo de confianza, cuando son variables numéricas, ¿no es cierto? Contrastar, ya se viene a hacer la prueba de hipótesis en el segundo objetivo estadístico del nivel descriptivo. No todos los estudios llevan hipótesis, sino solamente aquellos cuyo enunciado es una proposición. Una proposición es una oración susceptible de ser calificado como verdadero o falso. Esta es una forma muy práctica de reconocer a los estudios que poseen hipótesis. En la investigación cuantitativa, los estudios que no poseen hipótesis, por lo general, buscan la cuantificación de la relación entre las variables. Y el ritual de significancia estadística que lo acabamos de ver, así en pequeñito para la prueba de normalidad, es la que utilizamos para la contrastación de hipótesis, para la conocida prueba inferencial. ¿Quién determina este ritual de significancia estadística? Ronald Eimer Fisher. Plantear el sistema de hipótesis consiste en describir una hipótesis nula y una hipótesis alterna. Comenzamos escribiendo la hipótesis alterna, que es la hipótesis del investigador, y luego, oponiéndose a ella, escribimos la hipótesis nula. Este es el primer paso del ritual de significancia estadística. Hipótesis alterna, hipótesis nula. Si el objetivo del estudio es la comparación, la hipótesis alterna declara las diferencias. Y si el objetivo del estudio es la asociación, la hipótesis alterna declara que existe tal asociación. Si el objetivo del estudio es la correlación, la hipótesis alterna declara que existe tal correlación. Segundo, establecemos el nivel de significancia. El nivel de significancia denotado por la letra griega alfa es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera, a lo cual se le denomina error de tipo 1. Según Fisher, el nivel de significancia estadística equivale a la magnitud del error que se está dispuesto a correr de rechazar una hipótesis nula verdadera. Para la mayoría de los propósitos, el nivel de significancia previamente establecido suele ser el 5%.
En las líneas de investigación que ya están bastante avanzadas, es probable que surja la necesidad de establecer niveles de significancia distintos en cada procedimiento. Por ejemplo, yo puedo hacer en mi investigación ahora con el 5% de margen de error, pero posteriormente yo puedo hacer una investigación muy parecida en otra población o en otro momento, en otro año, en otro periodo, pero con un nivel de significancia más cortito, por ejemplo, del 1%, y mi nivel de confianza de mi investigación tendría un 99%. Los expertos que pertenecen a cada línea de investigación tendrán que determinar el límite máximo de error que se está dispuesto a aceptar para dar por válido un procedimiento. Ah, Pues buenas aquí, noches. sí, buenas noches, sí, pueden preguntar, claro que sí. Profesora, ¿cómo defino yo el nivel de significancia? ¿En base a qué? ¿No lo escucho bien? O bueno, ¿podría repetir tal vez? Cuando digo Jorge, que es que el 5% o el 1%, podría ser el 3 o el 2. el margen de error. Mire, el margen de error, ¿quién lo establece? La ¿Quién comunidad define? Claro. científica, ¿no? De acuerdo al área del conocimiento en que estamos desarrollándonos y también el nivel y el diseño de investigación. Por ejemplo, si tú haces una investigación experimental para ayudar a algunos enfermos de diabetes con algún, qué sé yo, algún medicamento, alguna mezcla de medicamento que tú has ido probando, que les ha estado haciendo bien. Por ejemplo, ahí no puedes establecer un margen de error. Eso ya lo determina al final el investigador, pero alineándose a lo que indica, ¿no? La comunidad científica. Si tú, por ejemplo, estás haciendo ese tipo de investigación, no vas a establecer un margen de error del 5%, porque de pronto, si tienes solamente el 95% de probabilidad de éxito, entonces puede ser muy corto para el tipo de investigación que estás haciendo, porque pues, ¿qué puede suceder ahí? Si tienes un margen de error elevado, ¿qué va a suceder? De pronto en tu experimento vas a matar a las personas y no ayudarlas a mejorar su condición. Entonces, ahora en la contabilidad, por ejemplo, nosotros estudiamos las percepciones de algunas empresas cuando son variables categóricas, por ejemplo, sobre la toma de decisiones de las empresas. Entonces, ahí yo puedo establecer un margen de error del 5%, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy midiendo a un nivel de confianza del 95% para determinar en base a percepciones si lo que yo estoy planteando como hipótesis es verdadera o es falsa. Eso, Jorge, más o menos para explicarte. Entonces, cuando uno, por ejemplo, va a hacer un diseño experimental y más cuando es sobre vidas humanas, ¿no? No puede establecer un margen de error muy alto, porque es como que a ti te van a operar y te dicen, Jorge, mira, esta operación de la columna que te vamos a hacer tiene una probabilidad de éxito del 99% en una clínica. Y te vas a otra clínica, al hospital público del estado y te dice, mira Jorge, aquí tu probabilidad de éxito de tu operación de tu columna es del 80%. Es decir, tu margen de error, ¿cuánto es? Del 20%. Y en el otro del 1%. ¿Dónde te irías a operar, Jorge? ¿A la clínica o al hospital del estado? A la clínica. Obviamente, donde el margen de error sea menor, pues, ¿no? Claro, y eso se establece y se determina en función al estudio que está realizando Jorge. Lo mismo sucede. Si yo estoy haciendo una investigación experimental, por ejemplo, en mi área del conocimiento en la contabilidad, yo he creado un sistema, por ejemplo, un sistema contable, lo voy a aplicar a una empresa para hacer sus estados financieros, para hacer su declaración de impuestos, entonces el margen de error tiene que ser mínimo, del 1%. ¿Por qué? Porque si yo aplico con un margen de error muy grande, puede hacer que esa empresa tenga datos erróneos, que presente mal su información a la administración tributaria, que genere multas, sanciones, etc. Entonces, ¿con esos ejemplos se logra entender, Claro, Jorge? claro, sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, he visto algunos proyectos de ingeniería donde no debe haber un error grande. Entonces, ¿cuánto sería para el concepto, no? ¿5, 1 o 2%? ¿Existe No, ese margen? uno. Claro que sí. Nosotros, por ejemplo, Jorge,
Como te digo, en los diseños experimentales debería delimitarse el 1% de margen de error. Por ejemplo, en ingeniería también hacen las estructuras, ¿no? Con algunas mezclas diferentes a lo que ya se tiene, que se conoce el concreto, la arena y todo eso. Yo, claro, he visto, entonces nosotros, por ejemplo, tratamos de trabajar con el 1% de margen de error, porque imagínate que tenga tanto margen de error esa estructura de una casa y que haya un sismo, ¿qué puede suceder? ¿No? Entonces, si yo hago, por ejemplo, con otro diseño que tiene un margen de error del 1%, una casa, ¿qué casa va, ante un sismo va a durar mejor o pueda resistir? De acuerdo a esas probabilidades. La Correcto. casa que se ha hecho con un margen de error menor, ¿verdad? Entonces, sí o sí, los diseños experimentales, yo propiamente los puedo recomendar y también hay muchos artículos científicos sobre ello que deberían ser en un diseño experimental, preexperimental, cuasi experimental del 1%, más no. O sea, del 5%, del 3%, no, nada de eso. Hay incluso del 10%, pero casi nadie le admite investigaciones con un margen tan grande de error. Profesora, no he escuchado que sea, por ejemplo, del 2%, del 3%. ¿Se da esos casos? ¿O 4%? Sí se pueden dar, pero mayormente trabajan con el 1 o con el 3, con el 5%. No es su mayoría. Gracias, Ajá, ¿qué es gracias. lo que sí? Tú lo puedes establecer, como te digo, de acuerdo a tu estudio. Mientras menos margen de error tengas, ¿qué sucederá? Tus datos que tú estás dando en tus resultados son más certeros, son más cercanos a lo confiable, ¿no? Entonces, tú lo tienes que determinar. Te dicen, ¿sabes qué, Jorge? Acá en la universidad tú puedes establecer un margen de error del 5% máximo. ¿Y por qué no con 10? No, es mucho, te dice. Ya, pero puedo trabajar con 3, con 1. Mira, Jorge, si tú quieres, dentro de tu área de conocimiento, no es necesario, pero si tú quieres que tus datos o tus resultados sean más acertados o sean más cercanos a lo confiable, tú puedes tomar esa decisión como investigador. No tendrían por qué negarte realmente ni tu jurado ni tu asesor de tesis. ¿Está bien? Entonces, dentro de nuestra estructura de tesis ya podemos hacer la contrastación de resultados también, considerando la regla de decisión estadística. Hemos dicho que primero vamos a hacer el planteamiento de la hipótesis alterna y la hipótesis nula. Acá nuestro esquema de caso práctico. Acá, ¿cuál es nuestra hipótesis? Dice, existe relación directa y significativa. La alterna dice que existe una relación directa y significativa. Entonces, la nula, ¿qué dirá? Que no existe tal relación. No existe, está denegando. No. Primer paso. Segundo paso, dijimos que establecemos el nivel de significancia estadística. Bueno, yo estoy haciendo un estudio sobre las percepciones de los docentes sobre el uso de IAs en la gestión educativa. ¿Puede establecer un margen de error del 5%? Sí, ya considero ello. ¿Qué sigue como tercer paso? Aquí elegimos el estadígrafo de prueba, considerando los 5 criterios. El nivel es el correlacional, el diseño es el no experimental, el objetivo estadístico es medir la fuerza de asociación, porque recuerden que no solamente queremos determinar relación, sino también establecer en cuánto existe esa fuerza de asociación. Tercero, cuarto, escalas de medición. ¿Qué tipo de naturaleza de variables son? Y quinto, comportamiento de los datos. La prueba de normalidad ya nos salió que no tenemos distribución normal. Y de acuerdo a eso, nosotros podemos elegir la prueba estadística. Pruebas paramétricas, pruebas no paramétricas, para estudios transversales, para muestras independientes, para estudios longitudinales, para 2 medidas, para más de 2 medidas. Tenemos, por ejemplo, para las ordinales, acá chi cuadrado, Kruskal-Wallis, Wilcoxon, Friedman. Nosotros, por ejemplo, si queremos hacer correlación, tenemos aquí. De acuerdo a los objetivos estadísticos del nivel correlacional o relacional, tenemos aquí. Para variables ordinales, para variables numéricas. ¿Nosotros qué cosa queremos hacer? Nosotros no queremos
Nosotros queremos medir la fuerza de asociación. Porque Profesora, Sí, Jorge, sí. me permite de repente lo insistente que podría definir claramente lo que es lo que es correlación y relación. Estuve viendo que cualquier investigación correlacional es también relacional. ¿Es correcto esto pensar? No, esto es así. Cuando tú buscas por ejemplo, el concepto del nivel de investigación, te van a decir que el nivel correlacional o relación busca determinar la relación de variables. No te va a decir, busca determinar la correlación de variables. Eso no te va a decir. La relación. Por tanto, el nivel es relacional. Cuando se le dice correlacional, cuando se le dice correlación y cuando se le dice asociación. Correlación se le dice, Jorge, cuando son variables numéricas. Y asociación se le dice cuando son variables categóricas. Eso es así. Así, Jorge. Porque Disculpe, profesor. Es que estuve leyendo justamente en alguna IA lo correlacional está involucrado en lo relacional. Lo contrario, no. la correlacional y la relacional. Está dentro de lo relacional. Ya. Por eso esto está dentro. Así. Claro, estos están dentro del nivel. El nivel es el relacional. El correlacional o la asociación de variables está dentro del nivel relacional. A eso me refiero justamente. Entonces, sí, lo que usted dice es correcto. Eso es lo mismo que estoy explicando ahorita. ¿Podría ponerlo, por favor, para que nos pase? Y como creo que los colegas no se molesten, profesora. O sea, decir una cosa es relacional, una correlacional es obviamente relacional, ¿cierto? Sí, muchos se han acostumbrado en realidad a decirle nivel correlacional, ¿no? Pero como lógicamente te estoy mencionando, la correlación la determinamos cuando son variables numéricas y la asociación son variables categóricas. Por eso es que nosotros cuando vamos a encontrar la literatura respecto a la definición del nivel relacional o correlacional nos dice, este nivel busca determinar la relación de variables. Difícil vas a encontrar que diga, busca determinar la correlación. Así. El nivel correlacional busca determinar la correlación de variables. Vas a verle el libro de Sampier y de Ñaupas, de Supo, dice, busca determinar la relación de variables, por eso es nivel relacional. Y cuando hablamos dentro de ella tenemos dos criterios, una que es la determinación de la correlación y la otra de la asociación. Entonces, cuando yo hago variables categóricas, deberíamos considerar dentro de nuestro objetivo determinar la asociación. Por ejemplo, aquí, la manera más adecuada de presentar la información debería ser determinar la asociación que existe entre el uso de la IA y la gestión educativa, porque ambas son variables categóricas. ¿O no, Jorge? Claro. Eso debería suceder, ¿verdad? Claro, pero sino que nos hemos acostumbrado de algún modo, y yo podría considerarlo así, por mí no hay problema. Lo que no quiero es causar mucha confusión. Claro que lógicamente yo sé cómo tiene que ir, pero también trato en realidad yo de enmarcar mucho la enseñanza dentro de lo que ya el estudiante sabe de a pie. ¿Por qué? Cuando tú le vas cambiando los términos, lo que vamos causando es la confusión.
Claro está que yo acá lo estoy aclarando, ¿no? Pero en algunos momentos, cuando son cortos, yo no puedo ir aclarando estos ciertos aspectos, y para cuando los estudiantes van a sustentar menos, porque si ellos le dicen, pues, el docente esto, ¿dónde, en qué libro se sustenta, se fundamenta? Claro, el libro yo lo leí, sé en qué página está, sé qué artículos científicos puedo fundamentar, yo, como Evelyn Rojas, pero mi estudiante, que yo le enseñé un día y se olvidó, ese es el problema. Entonces también yo, en realidad hay muchas cosas que uno sabe por la experiencia, por la lectura o por el aprendizaje, ¿no? Pero trato de enmarcarlo dentro de lo que a veces ya el estudiante tiene como formación. ¿Por qué? Para no estar causando en realidad confusiones. Por eso le he puesto determinar relación. Incluso cuando nosotros presentábamos a las universidades determinar asociación, nos observaban, ¿no? Los jurados nos observaban. No, ¿por qué pones asociación? Tienes que poner relación, porque ¿de dónde sacas? O le poníamos en variables numéricas. Determinar la correlación del peso y la talla de los pacientes con anemia, por ejemplo. ¿Por qué le pones correlación? Le tienes que poner relación. Eso es lo que nos observan. Por eso es que nosotros, como te vuelvo a repetir, estamos tratando, o bueno, yo trato de enseñar también a los estudiantes así, de manera que no se causen confusiones, porque al final relación, asociación, correlación, vienen a ser términos asociados, ¿no? Por decirlo así. Entonces, para eso hay que considerar, ¿ya? Es igual que un nivel, por ejemplo, en un nivel explicativo. Dijimos que un nivel explicativo observacional no experimental solamente busca determinar o buscar evidencias para demostrar la causa-efecto. Entonces, ahí yo tengo que considerar, no le voy a poner determinar la influencia, no, evidenciar la influencia de la variable 1 en la variable 2. Evidenciar la influencia, porque estoy haciendo una investigación de nivel explicativo, pero observacional, es decir, de diseño no experimental. En cambio, cuando yo hago un diseño preexperimental o cuasi experimental, ahí sí le pongo determinar la influencia, comprobar la influencia, probar la influencia, porque yo lo que voy a hacer es una intervención para tratar de probar, determinar. En cambio, cuando es un observacional, un no experimental, ahí yo no voy a determinar, ni calcular, ni probar nada. No va a haber manipulación. Son términos que nosotros debemos utilizar realmente para que se entienda el enfoque de la investigación, pero a veces nosotros también nos delimitamos en los mismos términos que siempre utilizamos y no se evidencia adecuadamente, pues, ¿no? El objetivo de la investigación. Eso es lo que suele suceder, ¿ya? Entonces, acá determinar la relación debería ser determinar la asociación si estoy haciendo variables categóricas. Queda claro, creo que esa partecita, en referencia a lo que acabamos de explicar. Y en razón a la petición de Jorge, que agradecemos en realidad para dejar esos aspectos claros. Gracias, Jorge. Entonces, cuando yo tengo variables categóricas, pruebas no paramétricas, variables ordinales, pruebas no paramétricas, variables numéricas, pruebas paramétricas, comparar, asociar o correlacionar o medir la fuerza de asociación para variables ordinales, datos ordinales, escala Likert, Rhodes-Spearman. Si yo hago una investigación como la que estamos haciendo ahorita nosotros, con una variable ordinal y una variable ordinal, mi variable 1 es ordinal y mi variable 2 es ordinal, puedo trabajar con gamma, tau B de Kendall, tau C de Kendall, D de Sommer, Rhodes-Spearman. En cambio, si yo trabajara con una variable numérica y una variable numérica, R de Pearson. Pero si en mi variable numérica me saldría, o en mi resultado yo obtendría en la prueba de normalidad que no tiene distribución normal con Shapiro-Wilk o Kolmogorov-Smirnov, ¿qué prueba voy a utilizar? La equivalente a la prueba paramétrica, que es la no paramétrica Rhodes-Spearman, en su siguiente escala nada más.
No es que voy a utilizar de variables numéricas cualquiera, sino de su equivalente, es decir, cómo van en su orden de las numéricas y en las ordinales, de las ordinales las que son variables categóricas nominales. Porque las nominales no tienen ningún atributo, las ordinales tienen el atributo orden, en las variables numéricas el atributo orden y distancia. Lo habíamos visto cuando hemos estudiado en la sesión de naturaleza de las variables para determinar o plantear el título viable de investigación. Entonces, aquí para poder considerar, ¿no? ¿Cuándo voy a trabajar con una prueba tal y tal? Vamos a pasar acá, la vamos a compartir. Nosotros consideramos esto, por ejemplo, en el capítulo 4, cuando nos dicen cuál es el tratamiento estadístico de la tesis. Entonces ahí nosotros técnicas y análisis de datos decimos, vamos a trabajar con la prueba TAUB de Kendall por tal razón, por tal sentido, y le consideramos ahí la figura. ¿Qué encontramos en las tesis cuando dice técnicas y análisis estadísticos? Ya, está bien, los fundamentan, dicen, ¿no? El libro de Ñaupas menciona que las técnicas estadísticas son tales. Y después acá abajo una pequeña descripción dice, por lo tanto, se realizará el análisis estadístico de la investigación con el SPS. Así están en la mayoría de tesis, porque nosotros citamos antecedentes, pero todos los días, ese es nuestro trabajo. ¿Sería lo adecuado o lo adecuado sería decir cómo voy a realizar mi estadístico descriptivo? Claro, en el SPS con tabulaciones y gráficas de barra. Para la prueba de hipótesis voy a seguir el ritual de significancia estadística que tiene 5 pasos. De acuerdo a los criterios del estudio, voy a elegir tal prueba estadística para el análisis inferencial de los datos. Realizando la prueba estadística, voy a utilizar el cálculo del p-valor para obtener si el resultado me da una aprobación de hipótesis alterna nula. Eso es lo que yo tengo que considerar dentro de este apartado que dice técnicas estadísticas y análisis de datos. Y no esto es un error. Esto es un error que se encuentra frecuentemente en las investigaciones. Y cuando tú quieres citar como antecedente, ¿qué pasa? Cuando tú quieres poner en el resumen, por ejemplo, el antecedente, no encuentras a veces con qué análisis estadístico lo ha hecho. Te tienes el estudiante que no sabe buscar bien la información en la tesis, no se va a la contrastación de resultados, porque ahí tú puedes ver en el cuadrito qué análisis estadístico ha utilizado, por ejemplo. Y no vas a poner en todo, imagínate en todos los antecedentes, tú pondrías en el antecedente, en el resumen, el título tal investigador hizo tal investigación titulada tal, donde el objetivo fue tal y la metodología tal y el análisis estadístico con SPS y concluyó en el siguiente. Segundo antecedente. El autor tal hizo tal investigación con título tal objetivo, tal metodología. Como método estadístico utilizó el SPS y como conclusión tuvo. Y todos tus antecedentes citados lo mismo. ¿Sería lo correcto? No es lo correcto. Hay que ampliar esa redacción de manera que lo pueda entender el tesista, el jurado, el asesor de la tesis. ¿Está bien? Entonces, aquí ya estábamos en el siguiente paso. La elección de la prueba estadística de acuerdo a los criterios del estudio. Ahorita vamos a pasar. En el nivel explicativo también de acuerdo al objetivo del estudio, habíamos dicho. Los explicativos, diseños experimentales completamente al azar, diseño experimental en bloques al azar, completamente al azar, en bloques aleatorios, pruebas estadísticas, análisis de datos para el predictivo y el aplicativo, hemos dicho regresión lineal múltiple, regresión logística binaria, tiempo de vida media, para el aplicativo procesos por mediciones, capacidad de procesos, repetibilidad y reproducibilidad. Entonces, aquí ya como tercer paso de mi ritual de significancia estadística pongo elección de la prueba estadística. Por ser
variables de tipo categórica, de naturaleza cualitativa y de escala ordinal, siendo un estudio transversal y la muestra está constituida por un solo grupo, se trabajó con la prueba estadística Rhodes-Spearman. La prueba estadística, acá le puedo añadir, no, paramétrica Rhodes-Spearman, ya que nos ayudará a determinar la fuerza de asociación de las variables de estudio. La fuerza de asociación, pongo mi fórmula aquí. Cuarto paso del ritual de significancia estadística, cálculo del p-valor. Este paso no fue planeado originalmente por Fisher porque en esa época no se disponían de programas informáticos. El p-valor cuantifica el error tipo 1 y nos ayuda a tomar una decisión de rechazo a la hipótesis nula cuando es menor al nivel de significancia y de no rechazo cuando su valor es igual o mayor al alfa planteado. Lectura del p-valor calculado. Veamos un ejemplo de lectura de p-valor. Con un error del 2,5%, el procedimiento anestésico planteado, esto podemos interpretarlo como que el 2,5 de los casos del procedimiento anestésico no es seguro. De manera que con esta información el paciente decidirá si dar o no su consentimiento para ser sometido a una cirugía. ¿Por qué? Porque el límite de error fue el 0,05, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo tengo acá, por ejemplo, podríamos decir, si el margen de error establecido era el 1%, pero ¿cuánto te dice que va a ser el margen de error? De 2,5, o sea, ya pasó el error. Quiere decir que este procedimiento anestésico que te van a hacer no es seguro. ¿Tú te someterías o no a la intervención? No, lógicamente no. Estando dentro de esas probabilidades. Entonces, aquí nosotros realizamos ya como cuarto paso del ritual de significancia estadística el cálculo del p-valor. El cálculo del p-valor. Aquí en nuestra tesis estamos rellenando nuestra tesis. Acá. Prueba Rhodes-Spearman para la hipótesis general. Nos vamos a ir acá. Para eso necesitamos tener la suma también de la variable 2. Si no, no vamos a poder hacer. La variable 2 corresponde desde el ítem 21 al ítem 40. Aceptar. Ha pasado algo. Ítem acá 39 más ítem 40. 40, ítem 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, acá. 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40. Ahora sí. Entonces nos vamos acá a analizar, comparar medias, correlaciones, ¿dónde está? Correlacionar bivariadas, dos variables. Paso la suma de mi variable 1 y de mi variable 2. ¿Qué vamos a hacer? Pearson, Spearman. Y aquí ya tenemos, ¿no? Nuestro cálculo de p-valor. Acá también lo teníamos. Lo vamos a eliminar. Vamos a copiar nuestra nueva tablita. Y aquí tenemos ya nuestra prueba de correlación. ¿Cuánto ha sido mi nivel de significancia asintótica bilateral, conocida también como p-valor? Y también tenemos el coeficiente de correlación. Recuerden que estamos midiendo la fuerza de asociación, que no solamente vamos a determinar si existe relación, sino también que existe cierto grado de fuerza de asociación. Un p-valor calculado, ya lo tenemos. Y como quinto paso del ritual de significancia estadística, vamos a tomar una decisión estadística. Si la magnitud del error para un procedimiento anestésico es del 7% y el límite aceptado, llamado nivel de significancia, es del 5%, entonces no aceptaremos este procedimiento anestésico, porque el error
es mayor al límite máximo convencionalmente aceptado. En consecuencia, nuestra decisión final será emitir el enunciado: el procedimiento anestésico no es seguro. Y tenemos aquí la regla de decisión estadística y nosotros vamos a copiar para nuestra contrastación de hipótesis, nuestra hipótesis alterna. Y vamos a copiar nuestra hipótesis nula. Y entonces, nosotros hemos obtenido, acá vamos a ir, nuestra tablita. Vamos a copiar un Excel, aquí en este Excel. Esto no necesitamos. Lo que necesitamos solamente es esto. Solamente esto necesitamos. Entonces, primero tenemos nuestro p-valor, ¿no? Que es el significancia bilateral, ¿no? Acá el p-valor. De 0,000. Entonces, podemos decir que este p-valor está por debajo o es menor que el 0,05, que en porcentaje es el 5% del nivel de significancia alfa del margen de error. Estamos aquí. Entonces, ¿cuál sería nuestro análisis? Nosotros diríamos, ¿no? Después de aplicar la prueba estadística Rode-Spearman, hemos obtenido para la contrastación de hipótesis general el p-valor de 0,000, siendo menor que el nivel de significancia alfa del 0,05, se aprueba la hipótesis alterna y se deniega la hipótesis nula, concluyendo que existe relación directa entre el uso de la IA y la gestión educativa. Relación directa para determinar la relación. Eso es para los que solamente, por ejemplo, plantean, ¿no? Ya no plantean y significativas, sino solamente directas. Entonces, tú puedes decir ahí, ¿no? Concluyendo que existe una relación directa entre el uso de la IA y la gestión educativa en docentes de la Universidad Roosevelt de Huancayo en el año 2025. Ya listo, se aprobó que existe relación. Pero aquí en este caso nosotros no solamente queremos determinar que existe tal asociación, sino que también queremos demostrar la fuerza de asociación. Y esto lo hacemos con el coeficiente de correlación. ¿Cuánto nos salió? 0,690. ¿Qué nos dice aquí? La fuente de Sierra. 0,690 está dentro de este rango. 0,690 de acá. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que la fuerza de asociación, ahí está, tiene una correlación sustancialmente fuerte. Sustancialmente fuerte. Por tanto, yo concluyo en lo siguiente. Después de aplicar la prueba Rode-Spearman para la contrastación de hipótesis general, he obtenido un p-valor de 0,000 y un coeficiente de correlación de 0,690. Estando por debajo del nivel de significancia del 0,05 y estando dentro de los rangos de 0,50 a 0,70, se aprueba la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, concluyendo que existe relación directa y significativa entre el uso de herramientas de IA y la gestión educativa en docentes de la Universidad Roosevelt de Huancayo en el año 2025. ¿Está bien? Entonces, nosotros podemos hacer esa interpretación, en realidad sí, bastante fácil. Hacer la estadística no es complicada. No es complicada. ¿Ve? Hemos hecho estos pasos que hemos hecho ahorita en nuestra tesis, es la misma que está ahí en nuestras diapositivas.
¿no? Acá después considero el quinto paso del ritual, conclusión estadística. Por tanto, se concluye que se rechaza la hipótesis nula con un p-valor de 0,00 y se acepta la hipótesis de la investigación en sentido que existe relación directa y significativa entre la IA y la gestión educativa, comprobado por el p-valor de 0,00 y el coeficiente de correlación de 0,690. Y así, lo mismo hago para la contrastación de la hipótesis específica 1, la específica 2, para cada una de ellas. ¿Está bien? Entonces, bastante sencillo. Ahora vamos a hacer este mismo análisis con la IA. Acá estamos. Vamos a abrir otro. Porque a veces se juntan los datos. Eso no es bueno. Listo, casi yo puedo subir todos los archivos en Excel que yo quiera, por ejemplo, en su versión gratuita. Estadístico para correlación. Entonces vamos a copiar aquí nuestro prompt. Realiza el análisis de la correlación con Rode-Spearman de los valores de las columnas uso de IA y gestión educativa. Dame el p-valor calculado y el índice de correlación en una tabla. Un ratito vamos a ir a la data antes de subirlo, ¿ya? Acá la data de correlación. Voy a copiar los mismos valores porque si nos sale otro no vamos a poder hacer la diferenciación de estos mismos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Nuestra data. Acá mismo vamos a hacer. Toda esta data es lo que hemos copiado, pero del mismo SPS lo vamos a copiar. La variable suma. Esto tiene que ser entre 10. No, son 20 preguntas, entre 20 preguntas. Y aquí, por ejemplo, estos valores. Y acá, de los otros. De acá de la variable 2. Esto también entre 20 preguntas, ¿no? Para que se resuelva. Promedio de respuestas. Y alguien que maneje el Excel, ¿cómo lo redondeo? Aparte de quitarle aquí. Si no me voy a pasar a digitar todo. Hay una opción que dice igual, sin igual redondear. Ajá, sí, igual redondear, pero va a salir de la función de esto, de frente, porque ya Sí, son los números calculados. en otra columna se copia y ahí se hace mejor para que eso queden como referencia. Ajá, o sea, para sacarlo en otro lado, ¿no? Eso sí Sí, se hace, pero acá de frente para redondearlo. sí, igual hay que poner en la primera celda y la función igual redondear. Igual redondear. En la primera celda de arriba. Ya.
Mejor del SP se le hubiera hecho de frente a las sumas. Ya bueno, acá le voy a pasar así nomás, ¿ya? Lo que queremos ver es si nos sale igual lo que ahorita va a determinar la IA. Cuatro. Ese sería 4, ya 4. Nos falta poquito. Ya, sí. Los mismos datos de la suma de las dos variables, ¿ya? Para ver cuál es la diferencia del cálculo de p-valores, es lo que queremos ver. Acá vamos a ir a Julius. No, ya lo subí, no quiero esto. Quiero otro, nuevo. Vamos a abrir. Listo, vamos a copiar el prompt de las dos columnas, las sumas, porque también lo que hemos hecho en el SPS, ¿se acuerdan? Es las sumas, la correlación de las sumas, no hemos hecho de toda la data. Y va a ir analizando a ver la data que nosotros le hemos entregado. Listo, acá está, ¿ve? La correlación de Spearman recalculó arrojando acá un índice de correlación de 0,69 y un p-valor de 0,000, lo mismo que nos ha salido. Un coeficiente de correlación de 0,69 y un p-valor de 0,00. Son de tipo, lo que indica que tienen datos numéricos. No arrojó resultados válidos, ya que tanto el índice de correlación como el p-valor son nulos. Dice acá, por ejemplo, no lo estoy interpretando bien. No sé. Vamos a ver. No, nos dan tablas que no son. Para usarse, necesita visualización en Julio. Concéntrese en lo siguiente tabla, hacer una intérprete de resultado de la tabla, dice, ¿no? A ver, por ejemplo, no, lo que se exporta en sí es la data. La tabla, la misma tabla. Pero no nos está dando una interpretación adecuada, porque acá dice los valores son nulos. A ver si problemas a datos con columnas específicas, dice. Pero nosotros podríamos tener ya la interpretación. Por ejemplo, acá la interpretación. Está pensando. No, no interpreta más allá de lo que ya nosotros le hemos pedido, ¿ve? Lo que exporta también son los datos que hemos subido. No nos va a dar mayor interpretación. Pero esta es la tabla. Y en realidad, si ustedes se dan cuenta, los datos que nos dan son los mismos.
Solo que no quiere generar sobre la tabla la interpretación. Teniendo esa tabla o esta, la interpretación aquí sería la misma. Sería la misma. ¿O sería diferente? ¿Qué nos dicen los que están en sala? ¿Qué nos diría Jorge o Vilmar? A ver, al respecto. Al menos el p-valor, profesor, es, bueno, 0,00, bueno, ¿cuántos? Hay 5 o 6 ceros, ¿no? O sea, coincidente, ¿no? Ujú. ¿Y el índice de correlación? No lo vi bien, profesor. ¿Cuántos nos salió con el SPS? Esto es lo que nos salió con el SPS. Ah, claro, Voy a- claro. Ajá, lo voy a volver a copiar aquí. Acá. Al comparar los dos. Claro, está ahí. Claro, profesora. ¿Nos ha salido igual o no el resultado? Esa es la pregunta del millón. Lo vamos a hacer crecer más grande. Ahí está. Con el SPS y con la IA, ¿ve? P-valor, solamente consideramos hasta 3 ceros máximo, no vamos a presentar todos los ceros. Así. 5 tiene por ahí a 0, o sea, es coincidente. ¿No? Ujú. Pero es 0,000, ya en tu presentación. Porque esto vas a ponerle 1 y al siguiente ya no va a redondear, ¿no es cierto? El experto que es Vilmar, por ejemplo, en el área de matemáticas, esto ya se considera hasta 3 decimales en 0, nada más, ¿verdad, Vilmar? Así es, doctora, así es. Claro, sale igual. Entonces, el coeficiente de correlación, lo mismo, 690, 696, acá un poquito más, un poquito menos. En verdad sale lo mismo. Está dentro del rango. Claro. Ahora, ¿dónde nos salió más rápido, podríamos decir? En la IA. Todo el procedimiento que ha hecho mi maestra valió la pena y yo creo que sí. Yo Profesora, creo que discúlpame. En este sí. caso, los dos tienen, mayor, por decir, mayor significancia o el p-valor, con el p-valor puedo justificar mi investigación ya que sale menos de 0,05, ¿no? Ujú. Claro, si has establecido, por ejemplo, tú puedes establecer un margen de error del 1%, entonces tu nivel de significancia también está por debajo del 1%. Por ejemplo, acá no es 5%, acá vas a poner, acá ya no le pones 5, sino le pones 1%. También vas a probar la hipótesis nula o la alterna. Ve. Si tu valor está por debajo de este. No, para no confundirnos, cuando está por debajo de eso sería con 0,01, ¿sí o no? Así sería. En el 1%. Entonces, si tú le das un margen de error del 1%, igual con ese p-valor estás contrastando que aceptas la hipótesis alterna y deniegas la hipótesis nula. Claro. Uh-huh. Entonces, eso sucede. En realidad, sí, es un proceso más amplio el que yo he estado realizando con el tema de la IA, que diga con el SPS de una forma tradicional como nosotros trabajamos aquí, y también en una forma utilizando la herramienta de inteligencia artificial, pero hay que tener mucho cuidado en subir los datos también, porque como les digo, no puede haber espacios, no puede haber muchas columnas. Si ustedes quieren determinar relación, por ejemplo, de la siguiente, ¿qué sería? La variable 1 con la dimensión de la variable 2, si es que hemos esquematizado así. Entonces, aquí ya tendrías que poner, acá también puedes poner tu suma de tus dimensiones.
Y ahí a la IA le dices, no, quiero determinar la relación entre esta variable y esta dimensión de la columna de la dimensión tal, ¿no? Solamente con el prompt nada más, así como ahorita hemos determinado. Acá puedo poner también los promedios, ¿no? Los promedios o las sumas también. Igual va a haber relación promedio o suma, porque nosotros hemos hecho acá con suma, con sumas. Acá estamos haciendo con promedios de las calificaciones. Igualito, con sumas o promedios, lo mismo. Igual acá en el SPS, lo mismo. Si yo acá en transformar variables, en calcular, le diría todo esto encierro en un paréntesis entre 20 preguntas, me va a salir lo mismo que he obtenido aquí, lo mismo, y el mismo resultado. En realidad no va a variar, va a salir lo mismo, no va a variar. Eso ya está comprobadísimo. ¿Ya? Entonces es la forma en que nosotros podemos tratar de obtener el p-valor de una forma más rápida. Ya no vamos a hacer todo el procedimiento que yo les he enseñado, si es que... Bueno, nosotros hacemos todavía aquí así los chicos, ¿no? Y ya están como que ellos hacen toda su estadística, lo hacen en una horita, ¿no? De una tesis. Acá todos los chicos. Doctora, Ajá. Sí. doctora, sí, también hay que tomar en cuenta de que cuando hacemos nosotros redondeo, va a haber cierto margen de diferencia entre un resultado y otro. También, eso es verdad. Acá, por ejemplo, pero en el SPS no nos va a brindar así datos con... Bueno, acá porque es suma. De pronto, si le damos en promedios, nos va a dar con decimales también. Entonces, pero en realidad no, aquí, por ejemplo, en el SPS, cuando se ha trabajado con promedios o con sumas, no nos ha salido diferente el resultado, la verdad. Tal vez sí en el Excel, porque aquí ya te calcula de acuerdo a la información que le das, ¿no? En cambio, como el SPS ya todo lo maneja completamente a su criterio, como está establecido el mismo software, ya todo te recalcula igual. Tú le sacas el promedio, como les digo, acá en transformar yo a la variable le pude haber hecho para sacarle el promedio entre 20 ítems, me hubiera salido aquí, no sé, tal vez en decimales, así, igualito. Lo mismo con suma, igualito con decimales, lo mismo me hubiera dado como resultado. Eso porque ya también lo he analizado en algún momento, ¿no? Pero en el Excel, así como dice nuestro colega Vilmar, eso es cierto, eso sí varía, ¿no? Las puntuaciones, un punto menos, un punto más, y así. ¿Ya? Entonces, ¿qué ha pasado con la inteligencia artificial ahora? Que en realidad nos ayuda mucho, pero tenemos que conocer desde el centro nosotros cómo realmente es un tratamiento estadístico. Porque si nosotros no haríamos esta diferenciación, por ejemplo, ustedes a ojos cerrados se mandan a hacer toda su estadística de su tesis con Julius, ¿tú te mandarías, Vilmar, a hacer a ojos cerrados con la guía sin comprobar que realmente esa información es buena la que te da? Considero que siempre debemos de comprobar. Claro, debes comprobar. Muy bien, así es. Tenemos que hacer la verificación de esos datos para poder nosotros obtener datos mucho más certeros y sobre todo confiables, porque de eso se trata de hacer una tesis, ¿no? De eso se trata de presentar nuestra tesis. Entonces hacemos los 5 pasos y así especificador y así cada parte y ya vamos terminando con la parte del capítulo 5 que corresponde a los resultados. ¿Qué nos toca ver en la siguiente clase? Ya en la última que nos corresponde al sábado, vamos a ver otros contenidos. También vamos a terminar de hacer la discusión de resultados con IA, las recomendaciones con IA, el resumen abstract. No lo necesitamos, pero también lo podemos hacer. Y los anexos que se necesitan para una tesis de pregrado, por ejemplo, posgrado también. Y vamos a sortear una asesoría totalmente gratuita para poder terminar esa tesis que todavía está en pleno desarrollo. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver el día sábado para cerrar
este curso a la cual yo estoy muy agradecida. La verdad, hemos tenido una semana dura acá en la empresa, con muchos altibajos como en todas partes, pero estamos tratando de sostener con fuerza siempre como tiene que ser este proyecto, que es para todos los que quieran compartir conocimientos con CKG. Sí, ahí tenemos Gilbert. Dime, Gilbert, te estamos escuchando. Gracias, profesora. Bueno, planeo realizar una investigación de nivel descriptivo con el objetivo general de estimar los índices de calidad de agua en una determinada cuenca, con un modelo IEP, por ejemplo. ¿Se puede realizar el análisis descriptivo a pesar de no haber obtenido los datos numéricos mediante un muestreo no probabilístico? ¿Cómo se podría hacer ese análisis? ¿Y qué datos has obtenido, Gilbert? Por ejemplo, datos físico-químicos, digamos, valores. Ya, está bien, esos son tus valores, son tus datos numéricos, Gilbert. Pero son con muestreo no probabilístico. ¿Se Ya. puede hacer un análisis descriptivo? Sí, puedes realizar normal tu análisis descriptivo. No hay problema descriptivo. Estás haciendo solamente un nivel descriptivo, dices, ¿no? Uh-huh. Acá, Claro, lo que pretendo es sí. hacer un análisis estadístico descriptivo. Tú eres el que me has consultado si puedes hacer también prueba de hipótesis. Sí, justamente. Sí, puedes hacer. Puedes hacer análisis descriptivo. Y si haces un descriptivo con hipótesis, ya te hemos dicho con chi cuadrado, puedes hacer. Claro. Acá hay otras pruebas estadísticas que puedas utilizar. Vamos a ver. Y la pasé también por el grupo. Acá ve, por ejemplo, para un análisis descriptivo, para variables numéricas, si tú quieres hacer, por ejemplo, describir, vas a hacer medidas de tendencia central y dispersión. Si vas a estimar promedio intervalo de confianza al 95%, y de ahí vas a describir, por ejemplo, tus márgenes de acuerdo a los intervalos que te dan al 95%, también te da tu promedio, tu error estándar, todo eso lo tienes que interpretar. Y también cuando tú quieres hacer verificación o prueba de hipótesis en el nivel descriptivo, que también se puede hacer, que su máximo objetivo estadístico, vas a hacer la prueba con T-de-Student para una sola muestra. Con ese T-de-Student para una sola muestra vas a comprobar tu hipótesis. Muy parecido a lo que nosotros hemos hecho ahorita. ¿Dónde está T-de-Student? Acá en analizar, vamos a hacer, esto está en comparar medias, acá está T-de-Student para una sola muestra. Entonces aquí vas a poner lo que tú quieras determinar dentro de las columnas o tus datos que quieras determinar la comprobación de hipótesis, pasas ahí por ejemplo, fuera el caso y le pones aceptar, ¿no? Y ahí ya te va a salir tu T-de-Student, acá está, ¿ver? Desviación estándar, tu media, acá tu significancia bilateral asintótica, y con eso ya haces tu análisis tal cual nosotros hemos realizado con la regla de decisión estadística, con esta de aquí. Ajá, igualito. También lo haces con Julius y también te va a salir lo mismo. La misma información, igualito, ¿ves? Estamos comparando, ¿no? Para que puedas trabajar también con ese PROM, lo puedas adecuar a tu estudio y lo subes y ahí vas a tener tu resultado, Gilbert. Entonces el sábado solamente se va a sortear. Sí, Gilbert. Justo tenía esa duda porque como mencionaba que los datos estadísticos se podía hacer con estudios con muestreo probabilístico, entonces tenía esa duda. En el caso de que este estudio que estaría desarrollando fuese con muestreo no probabilístico, tenía la duda de realizar ese tipo de análisis estadístico. No, creo que ahí hay una pequeña confusión, ¿ah? Porque tú hagas tu población, hagas muestreo probabilístico o no probabilístico, tú tienes que utilizar, si es un estudio cuantitativo, la estadística como medio para dar a conocer tus resultados. Claro. ¿Ya? Entonces, por ahí me parece que ha habido una pequeña confusión, Gilbert. Sí, tenía esa duda de si en el caso de mi investigación fuese no probabilística, pensaba que no podría haber ese tipo de estadística descriptiva.
Pero ahora quedó Ya, claro. ya, Gilbert. Sí, el sábado no tienes que faltar porque el sábado se va a sortear la asesoría para todos los miembros que están en sala ese mismo día, solamente para los que estén el sábado en sala. Entonces, puede ser que te ganes la asesoría y ya no estés pensando tanto y nosotros te podamos ayudar de modo 100% gratuito a terminar esa parte de la estadística que te está faltando, ¿ya? Con TED Student para una sola muestra. Sí, prueba de hipótesis y si no, también hacemos holográficos, perdón, hacemos, aquí está, ¿no? Ya te pasé, creo que está, hacemos medidas de tendencia central y dispersión o promedios con intervalo de confianza al 95%, pero en función del objetivo estadístico que estás planteando en tu nivel de investigación. En tu nivel de investigación, ¿ya? De acuerdo a esto, porque todo tiene que tener coherencia. Mientras tenga coherencia, muy claramente tú lo que vas a hacer es tener una sustentación óptima, ¿no? Que vas a poder aprobar en primera oportunidad y por unanimidad y te van a felicitar a mí, a mis grupos, ¿cuántos no los han felicitado sus docentes? Porque creo que sabían más estadística que los propios docentes de la universidad. Y en una sola clase, en 2 clases, porque a los que les damos el paquete completo, 2 clases llevan, donde se les enseña de forma rápida, en 2 horas, la estadística y la metodología. Y en esas 4 horas ha aprendido mucho. Entonces, eso es lo que podemos a nosotros darles con las asesorías y con estos cursos gratuitos que, como les dije, es el compromiso que tenemos que cumplir con ustedes. ¿Está bien? Entonces, por el día de hoy, si no hay ninguna otra duda, estaríamos culminando la sesión. Muchas gracias y buenas noches, doctora. Muchas gracias, Gil, Gracias. a todos, muchas Gracias, gracias. profesora. Gracias, colegas. Sí, hay que hacer más, vamos a hacer más cursos, mucho más específicos de cada, por ejemplo, queremos hacer estadística por cada nivel de investigación, sería muy interesante, eso es muy bonito, para que se pueda aprender mucho más, ¿no? Lo que dice la maestra Isabel Ricapa en el mensaje que acabo de ver. Vamos a estar planteando esos cursos, pero para plantear esos cursos necesitamos saber también, nos gustaría, por ejemplo, que el último día nos digan qué temas les gustaría llevar, ¿no? Por ejemplo, construcción de instrumentos, validación de instrumentos, estadística por cada nivel de investigación. Entonces, hay tanto dentro de hacer un contenido de investigación que tenemos que ver y anotamos sus inquietudes y a través de ello podemos ir planteando los siguientes cursos. ¿Listo? Entonces, conmigo, muy buenas noches con cada uno de ustedes y nos estamos encontrando el día final, que es el día sábado. Buenas noches. Buenas noches, profesora.